Bienvenidos entonces a esta sesión número 2 relacionada entonces con la segunda actividad evaluativa para completar entonces un 50% ya de la asignatura. En este caso vamos a trabajar el tema relacionado con análisis del mercado, para lo cual ustedes deben de desarrollar un análisis. Las pautas están determinadas en la plataforma, que ahí está colgada la actividad evaluativa, y también está este material que estamos analizando el día de hoy. Es un fragmento de un texto denominado Dirección de Marketing de la autora Ana Belén Quintano Navarro, donde vamos a tomar la relevancia que posee tanto el análisis del entorno general del mercado, o sea, el macroentorno, como el análisis sectorial del mercado en función a la posición competitiva, para culminar entonces con un análisis interno de las bondades y características, pero también elementos de mejora que poseen las organizaciones. Comenzando entonces por definir qué es un tipo de mercado. Un tipo de mercado es aquel elemento donde confluyen tanto ofertantes como oferentes para la comercialización de sus productos o servicios. Eso es la definición básica de mercado. Ahora, nos encontramos con una clasificación que va en función de sus tipos, que puede ser un mercado potencial, que está constituido por toda la totalidad de los posibles usuarios de un producto totalmente nuevo en el mercado, no existiendo conocimiento ni actitud de compras, es decir, un producto que está totalmente nuevo, un servicio totalmente nuevo, se va a lanzar y existe un mercado potencial que va a determinar su participación. Nos encontramos entonces un mercado real, que es el conjunto de individuos y organizaciones que adquieren el producto o asistimos para que nos presten el servicio en un determinado contexto geográfico. Tenemos un mercado no motivado, que es aquel que, conociendo el producto el producto o el servicio que la empresa ofrece, los consumidores no sienten interés por él, es decir, no se sienten atraídos. Es un mercado sobre el cual hay una determinada cantidad de usuarios, pero los clientes no nos sentimos atraídos a la adquisición de ese producto o a ir a que nos presten ese determinado servicio. Nos encontramos con un mercado cautivo, que es aquel que puede existir estrechos lazos de unión entre el productor y distribuidor de un producto y el usuario, que se ve obligado a realizar la adquisición del mismo a un determinado proveedor. Es decir, hay un nexo que une proveedor-cliente, y el cliente entonces se ve como que influenciado a adquirir ese producto que ese distribuidor está comercializando. Y por supuesto tenemos un mercado libre, que es el mercado donde se determina la total libertad de participación tanto de los compradores como de los vendedores, y somos nosotros los usuarios quienes nos determinamos en función a qué adquirir, en qué momento adquirir y qué volumen de ese mercado de sus productos vamos a adquirir. Otra clasificación que se tiene es el mercado de materias primas, mercado de productos técnicos industriales, mercado de productos manufacturados, mercado de servicios como tal, y mercado de productos agropecuarios o procedentes del mar. Pero ahora, partiendo de la clasificación que determinó Ortega en el año 1981, que a pesar de tener más de 30 años en el mercado, se sigue considerando vigente porque determina características claves en los elementos distintivos del mercado. Y estos son entonces que lo concibe como un mercado de consumo, que es aquel mercado donde se realizan transacciones tanto de bienes y servicios que son adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en tres grupos principales. El mercado de productos de consumo inmediato son aquellos productos que adquirimos para ser consumidos en forma inmediata. O sea, aquellos productos que consideramos como perecederos. Acudimos a un supermercado y compramos frutas, compramos hortalizas, compramos carnes. Entonces son productos que tienen una fecha de caducidad, una fecha de duración. Tenemos que consumirlo inmediatamente. Pero también tenemos un producto de consumo duradero, que es aquellos productos que ya tienen una vigencia o se conservan por mayor tiempo. Vamos al mismo supermercado y compramos azúcar, y el azúcar, al estar envasada en condiciones adecuadas, almacenada en condiciones adecuadas, tiene entonces un consumo duradero. Igual sucede con el café, igual sucede con productos de limpieza y con productos de aseo personal. Ahora, también le podemos añadir
lo que son electrodomésticos, lo que son utensilios de cocina, lo que son productos para el hogar. Ahí tenemos entonces un mercado orientado a productos duraderos. Pero también tenemos un mercado de servicios y ese mercado de servicios está orientado a estos productos que van en función a determinar servicios que son necesarios para el desarrollo de las actividades productivas. Entonces, cuando hablamos de servicios, tenemos que considerar la intangibilidad del servicio. ¿Por qué? Porque no lo puedo verificar, pero sí lo puedo valorar en función al apego que nosotros estamos desarrollando por el servicio que nos están prestando, a nivel de conformidad, a nivel de satisfacción. Entonces, tenemos un servicio de educación, tenemos un servicio de enseñanza, cuando se asiste a la peluquería, cuando se asiste a la barbería, cuando asistimos a la lavandería. Ahí entonces nos conseguimos con un mercado de servicios. Y por supuesto tenemos entonces este mercado industrial, que es donde se desarrollan o desempeñan este conjunto de actividades que tiene que ver con las transacciones para los cuales las organizaciones se abastecen de sus principales rubros en materia prima, es decir, sus inventarios, que van a ser transformados o van a ser utilizados en la determinación de bienes de consumo final o bienes finales, pero también servicios finales. ¿No? Entonces conseguimos que, por ejemplo, las empresas se abastecen de su inventario, todo lo que tiene que ver con ferretería, todo lo que tiene su inventario, todo lo que tiene que ver con productos de papelería, para mantener allí un stock, un inventario con el cual puedan garantizar el desarrollo de sus actividades. Allí vemos entonces estos tipos de mercados y hablamos en términos generales de cómo se clasifican estos mercados. Si vamos a función del tema del macroentorno del mercado, o sea, cómo se visualiza ese ambiente macro, tenemos que considerar los factores que están afectando el desarrollo del entorno organizacional, todo ese ambiente interno. Y tenemos en primer orden los factores de tipo económico, que están determinados por la tasa de empleo, mayor tasa de empleo, menor poder adquisitivo, la estabilidad de los precios, producto de los fenómenos económicos que se desarrollan en los diversos países, el tipo de cambio que va en función entonces a la estabilidad de los precios, el gasto público, la inversión pública que el gobierno a través de sus dependencias ejecuta para el desarrollo de obras públicas, y por supuesto el tipo de interés que está asociado a la banca y a la determinación del capital de trabajo para la satisfacción de las necesidades de las organizaciones, pero también de las personas. Tenemos factores netamente institucionales que tienen que ver con las políticas emanadas del Ejecutivo Nacional en función a normativas, reglamentos, leyes y todo lo que tiene que ver con un marco legal de aplicación general. Factores netamente ecológicos, como lo relacionamos ahora con el marketing verde, pero también las políticas tributarias que están orientadas a fortalecer la aplicación de elementos de conservación del medio ambiente. Entonces tenemos áreas de integración que van en función de estos productos ecológicos y por supuesto el marketing que las organizaciones desempeñan, ejecutan, realizan para poder validar todo su proceso y con ello desarrollar el menor impacto posible que el hombre deja en su huella ecológica. Tenemos los factores climatológicos considerados altamente demandantes. En nuestro país tenemos solamente dos periodos, un periodo seco, un periodo lluvioso, pero tenemos países donde se dan las cuatro estaciones. Entonces, en función a esas cuatro estaciones, existe mayor interacción hacia la adquisición de determinados productos. En nuestro caso, como mantenemos dos periodos, solamente el periodo seco y un periodo lluvioso, mantenemos como que cierta uniformidad en esos factores climatológicos que afectan entonces las decisiones de compra. Los factores sociodemográficos relacionados directamente entonces, o en forma directa, mejor dicho, con todo lo que tiene que ver el nivel social en función a la demografía donde se desarrolla. Es decir, en un determinado municipio, una determinada localidad, cómo se comporta el factor económico, el elemento de poder adquisitivo que poseen las personas para la adquisición de esos productos. Los factores tecnológicos, producto de la tecnología y de esa interacción que el hombre diariamente ejecuta o desarrolla en pro del desarrollo
del perfeccionamiento de su labor, y los factores culturales que van en función al arraigo al uso y costumbres y modismos que poseen las personas en función al espacio geográfico que habitan. Entonces tenemos allí un conjunto de factores que van en función a considerar los elementos que integran el análisis del entorno general considerado o denominado un macroentorno. Ahora, si vamos en función al microentorno, es decir, tenemos que evaluar la organización desde adentro. Y allí se debe considerar entonces lo que es la posición competitiva para desarrollar características distintivas o lo que nosotros conocemos como ventaja competitiva. Y vamos a estudiar 5 elementos claves que tienen que ver con las fuerzas de Porter, las cuales son creadas para evaluar un contexto que permita a la organización determinar ventajas competitivas sobre sus competidores en el mercado. Y hay que entonces considerar elementos claves asociados a la primera fuerza, la entrada de nuevos competidores. Cómo nosotros como organización nos sentimos preparados para competir con nuevos competidores que traen nuevos productos, nuevas ideas, han optimizado sus procesos y qué estamos haciendo nosotros como institución para fortalecer nuestra organización y poder tener un desarrollo efectivo, compartir el mercado con estos nuevos competidores y obtener ventajas competitivas producto de esta comercialización de estos productos o la prestación de estos servicios. También nos encontramos entonces la segunda fuerza de Porter, que está determinada con el poder de negociación de los suministradores, o sea, cómo nosotros podemos desarrollar negociaciones efectivas con nuestros suministradores, es decir, con los proveedores. Podemos optar por lograr acuerdos en función a mejores plazos de pago, mejores condiciones mejor extensión del tiempo de crédito, extensión de mayor cantidad de volumen de compra por la frecuencia en las compras, negociación en el precio por el volumen de compras que estamos haciendo, conseguir que nos den una mercancía a consignación, es decir, qué acciones podemos desarrollar para negociar efectivamente con nuestros proveedores y apalancarnos con ellos para el desarrollo de las operaciones. Tenemos una tercera fuerza, que esa tercera fuerza la conocemos como el poder de negociación de los consumidores. O sea, ¿qué vamos nosotros a ejecutar como parte de elementos de marketing para orientar a los consumidores a la adquisición de nuestros productos, marcarles las tendencias que están en el mercado, pero también desarrollar acciones que permitan que los consumidores nos visualicen y nos determinen como su primera opción de compra? Entonces, tenemos que evaluar todas esas situaciones. Los productos sustitutivos que estamos haciendo nosotros o que vamos a hacer ante la existencia de productos sustitutivos que pertenecen a una competencia directa. Y por supuesto, el grado de rivalidad existente en el supervisor, en el sector, determinado entonces como la competencia está marcando pautas de acción que nos deben orientar a garantizar efectividad de nuestros procesos, efectividad en las actividades de marketing y por supuesto una mayor planificación, una mayor presencia de elementos, planificación estratégica para poder ejecutar acciones orientadas a desarrollar ventajas competitivas y obtener posicionamiento en el mercado. Todo ello entonces conlleva a que la organización, al desarrollar este análisis interno, esa visualización hacia adentro, determine cuáles son esas ventajas competitivas. Y esas ventajas competitivas van a estar orientadas a fomentar acciones claves para maximizar los recursos. ¿Pero qué tipo de recursos? Desde la infraestructura como tal, es decir, las instalaciones, el recurso de la arquitectura organizacional, el organigrama, el recurso humano que se determina como un elemento de alta fuerza en la organización, la tecnología como tal, como recurso que nos va a permitir apalancar las operaciones, los recursos económicos y financieros con los cuales cuentan las organizaciones para el desarrollo de sus actividades, es decir, todos los recursos que se van a optimizar para lograr con ello desarrollar habilidades y desarrollar capacidades que permitan entonces organizar, mantener o fomentar la aplicación de una estructura organizativa altamente clasificada, orientada
hacia fines en común que permitan entonces desarrollar una visión compartida y desarrollar la lectura del mercado en función hacia dónde se dirige la organización, cuál es el objetivo que persigue y cuáles son las tareas que todos en forma conjunta debemos ejecutar para lograr ese norte. Para ello, la organización entonces debe desarrollar un estudio de mercado que permita medir el nivel de empatía, el nivel de aceptación que los consumidores desarrollan con nuestra marca para poder entonces desarrollar el proceso de segmentación, determinando cuáles van a ser las condiciones para las cuales se va a estar segmentando el mercado, qué enfoque se va a desarrollar para ejecutar esa segmentación del mercado y, por supuesto, determinar acciones claves que permitan fomentar acciones claves para determinar los criterios que van a estar orientados a la segmentación de nuestros productos, determinando estos criterios con base a elementos demográficos, elementos geográficos, elementos socioeconómicos de los compradores o simplemente elementos culturales presentes en el ámbito geográfico donde la organización se desarrolla. Deben entonces de tener un conjunto de elementos claves que vayan a permitir desarrollar la segmentación del mercado en forma efectiva y, por supuesto, considerar un conjunto de estrategias que permitan desarrollar la segmentación del mercado en función si se va a ejecutar de forma concentrada, de forma de especialización de productos, de forma selectiva a través de la determinación de diversos productos o con una cobertura total del mercado con base a la fuerza de productos, al stock de productos que posea la organización para un determinado momento. Ello conlleva a que se deba desarrollar un análisis del consumidor para evaluar el comportamiento de las compras, su nivel de compra, su nivel de necesidad y, por supuesto, determinar cuáles son los gustos y preferencias del consumidor, optimizando los factores que influyen en la mentalidad del consumidor para orientarlo hacia nuestros procesos de compra, lo cual conlleva entonces a evaluar variables psicológicas, variables de elementos que se desarrollan en el entorno de la familia, variables de grupo de referencia, clases sociales relacionadas con entornos o estratos y, por supuesto, la cultura y subcultura que permanece o se desarrolla en una localidad o en una dependencia geográfica, sin dejar de considerar la competencia como elemento clave que debemos estar monitoreando y debemos estar evaluando de forma efectiva para indagar cómo su comportamiento, cómo su nivel de inventario, cómo su nivel de posicionamiento, cómo su nivel de captación en el mercado nos está afectando para nosotros entonces evaluar un conjunto de acciones, determinadas estrategias que vamos a aplicar para desarrollar en forma efectiva las áreas de mayor competencia de la organización determinadas en forma de elementos o ventajas o características competitivas. Este ha sido nuestro segundo encuentro de la asignatura. Ya en la plataforma tienen la actividad cargada, igual que el material. No duden en escribir ante cualquier duda que presenten, bien sea un mensaje de texto, un mensaje por la plataforma, llaman al WhatsApp, escriben o hacen una llamada ante cualquier duda que presenten. Les saludo por esta vía, su facilitador Luis Belloso, y estamos en contacto ante cualquier situación que puedan presentarse o cualquier duda que puedan presentar en el desarrollo de la asignatura y, por supuesto, de la actividad de evaluación.